Hola equipo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero contarles que cuando yo estaba en la secundaria, leí un libro padrísimo, Los crímenes de la calle Moore, de Alan Poe. Me gustó mucho, ya que sus historias tenían mucho ingenio y tácticas para ser detectives. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me enteré de que en ese libro se inspiraron para hacer la película de Sherlock Holmes. ¿La han visto? Se las recomiendo. Les va a gustar mucho. Y les cuento esto, mis niños, porque hoy tenemos como objetivo conocer las características de los cuentos del subgénero narrativo de crimen o policía. Así que abran sus antenitas y pongan mucha atención en cómo reconocer los cuentos de crimen o policía. Así que a partir de este momento les voy a modelar ahora. Elsa, a ver, aquí tienes un cuento que se llama Un ladrón de costumbres. Ok, lo voy a leer en un momento. ¡Wow! Nunca había leído este tipo de cuentos. Está padrísimo porque es un enigma. Veo que acá tengo algunas preguntas. La primera dice que si cuál es el enigma o crimen que se va a resolver en el cuento. Después, la siguiente dice que lea con atención lo que dice cada personaje y cuál es el rol de María en el cuento. Entonces, aquí como que hay envueltas diferentes cosas. Una, policía, el robo. Oh, entonces quiere decir que este es un cuento policíaco, ya que se plantea un enigma o crimen para resolver al inicio del relato. Además, va narrando el proceso de cómo se resuelve y al final, pues se resuelve este enigma final. Muy bien. Ahora me voy a pasar a contestar las preguntas. La primera dice que si cuál es el enigma o crimen que se quiere resolver en el cuento. Voy a regresar. Y aquí en esta parte es donde empieza a decir. Dice, ahora bien, este jueves pasó algo que nunca había sucedido en la historia de este local en sus 2 décadas de existencia. Se metieron a robar. Luego continúa por acá diciendo, si bien no hubo muchos destrozos, las pérdidas sí fueron considerables, sobre todo porque se robaron lo más caro, 10 kilos de pargo de la heladera, justamente la cantidad que acostumbraba a comprar don Pedro, pollos, melones y todas las frutas frescas. Además de esto, la caja registradora estaba vacía, no quedaba ni un céntimo y las prendas de oro que don José ocultaba en su oficina y sumaban 15,000 pesos. Muy bien, entonces ese es el enigma. Es de robo, por lo tanto voy a escribir en mi respuesta que es un robo de 15,000 pesos en joyas de oro, los 10 kilogramos de pargo, los melones, la fruta fresca del establecimiento de José. Perfecto. Ahora me voy a ir a la siguiente pregunta. Y dice que sí, ¿cuál es el rol de María en el cuento? Voy a revisar todas mis opciones. La primera dice, es quien busca resolver el enigma. En el cuento habla de que a ella se le hace raro que las personas que iban siempre no fueron ese día. Ah, pero al final se descubre que es ella quien comete el crimen. Entonces esta no es la opción correcta. La segunda dice que es amiga de don José, pero era su empleada también. Entonces esta no puede ser mi respuesta. Es quien ayuda a resolver el enigma. Pues sí se da cuenta y empieza a cuestionarse por qué las personas que siempre van no fueron ese día. Pero voy a leer la última y dice, es quien comete el crimen. Ah, sí, y esa es mi respuesta correcta, porque al final se descubre que ella fue la que recomendó a estas personas a comprar en otra tienda. Entonces voy a subrayar el inciso D. Ahora me voy a ir a la siguiente pregunta
Y dice que debo de leer con atención lo que dice cada personaje y responder cómo se logró resolver el enigma o crimen. A ver, voy a ver aquí mis opciones. La primera dice que al interrogar a los sospechosos. En el cuento no menciona nada de interrogar a los sospechosos. Solo comenta que a don José se le hacía raro que no fueran estas personas y que hicieran falta las mismas cosas que ellos compraron. La siguiente dice, María había recomendado que no fueran los compradores de siempre. Ok, entonces aquí dice, había recomendado y que supieran que se iría a Brasil. Oh, y a lo último, cuando ya es el desenlace y empieza a resolverse la situación, se dan cuenta que ella se había puesto de acuerdo con su primo para irse a Brasil. Entonces esta puede ser mi respuesta correcta. Pero antes voy a verificar mi última opción. Al saber que María estaba encargada de las cámaras de seguridad y que ella podría ser la culpable. Esta opción también parece viable. Ah, pero es más importante la anterior porque ella en el cuento dice que recomendó que no fueran los compradores habituales. Quiere decir que el inciso B es mi respuesta correcta. Y con esto ya terminé de realizar todas las acciones que me piden en el boleto de salida. Voy a subrayarla. Quiere decir que terminé mi actividad y fin de mi modelaje de símbolos. Ahora quiero que volvamos a nuestra pregunta de enfoque. ¿Cómo reconocí los cuentos de crimen o policía? Lo primero que yo hice fue identificar las características de este cuento de género de crimen o policíaco. Identifiqué el enigma del cuento y por último, distinguí la trama. Y ahora que ya lo saben, mis niños, es momento de replicar mis pasos en su práctica independiente. Vamos a irnos al ticket de salida 23. Y además van a resolver estas dos preguntas. Van a buscar en la lectura la palabra saboteado. Y ya que la encuentren leyendo el contexto, me van a explicar a qué se refiere. Recuerden que es muy importante argumentar nuestra respuesta y citar la evidencia. Y también van a responder qué tipo de narrador es quien cuenta la historia. Mis niños, me despido. Nos vemos en el próximo video y les mando mucho amor.